hombre de palabra. Di conmigo, hombre de palabra. Hombre de palabra. La semana pasada, ¿verdad? También un saludo, una bienvenida a toda la gente que nos ve a través del canal de YouTube y de Facebook, ¿verdad? Un aplauso también para la gente que nos ve por allá, por las redes sociales. Cuando gusten, sean bienvenidos a Camp for Grace. Estamos en la ciudad de Mietlán, Veracruz, México, calle Teocán, número 11. Bueno, hombre de palabra. La semana pasada estuvimos hablando de Caleb, ¿se acuerdan? Hoy vamos a continuar hablando de Caleb, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre nuestro amigo Caleb, ¿verdad? Vamos a estar platicando sobre él. Y bueno, para empezar vamos a leer algo super padre, que es una promesa. Estuvimos la semana pasada hablando de las promesas, ¿se acuerdan? ¿Qué son las promesas? Son las bendiciones de Dios que están en la Escritura, ¿verdad? ¿Qué son las promesas? Amén. La bendición de Dios que está en la Escritura. Perfecto. Y esas promesas, ¿Dios qué? Dios juró por alguien. Dios juró por alguien. ¿Por quién juró Dios? Por sí mismo. Dios juró por sí mismo, ¿verdad? Imagínate qué fuerte. En otras palabras, discípulo, para que le creyéramos a Dios, Dios dijo, por mí voy a jurar que esto se va a cumplir. O sea, imagínate, Dios juró, porque dice la Biblia, no había alguien más grande que Él. O sea, imagínate eso. Dios tuvo que jurar por Él mismo. Hizo el esfuerzo de jurar por Él mismo para que tú y yo entendiéramos. Para que tú y yo entendiéramos que Él, ¿verdad?, quería enseñarnos que Él cumple su palabra. Hombre de palabra, di conmigo. Hombre de palabra. Proverbios capítulo 12, versículo 27. Mira lo que dice la Biblia. El indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. ¿Ok? Mira lo que dice la Biblia de las Américas, cómo lo traduce. Mira qué padre. El indolente no asa su presa, pero la posesión más preciosa del hombre es la diligencia. Lo voy a repetir, pongan atención. El indolente no asa su presa, pero la posesión más preciosa del hombre es la diligencia. Wow, di conmigo, voy a ser una persona diligente. Una persona diligente. Fíjate qué interesante lo que dice esta escritura del rey Salomón. ¿Quién escribió Proverbios? El rey Salomón. Dice la escritura que el indolente, su presa, no se la come. Hay dos perspectivas aquí, dos extremos, ¿verdad? Entonces, una persona diligente, ¿verdad?, es una persona que procura. Es diligente porque se levantó temprano para hacer su trabajo bien. ¿Me siguen con eso? Es diligente porque hizo tales actividades. Es diligente. Entonces, fíjate qué bonito lo que dice la Biblia en Números 14:9. Leímos en Proverbios, ¿verdad?, que el indolente no asa su presa, pero la posesión más preciosa, dice, del hombre es la diligencia. Y fíjate qué bonito, porque hay un texto que leímos la semana pasada que hoy vamos a traer a coalición, que habla sobre esto. Números 14:9 dice: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Y me gusta cómo lo traduce la Biblia de las Américas, porque habla de esto que leímos en Proverbios. Solo que ustedes no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Di conmigo, presa nuestra. Presa nuestra. Más fuerte, presa nuestra. Presa nuestra. Ahora, fíjate qué interesante esto. Tenemos a Josué y Caleb. ¿Se acuerdan? Josué, Dios utiliza a Josué para darle una promesa a Caleb. Te lo resumo rápidamente. Josué le dice a Caleb, pues Dios te da esta tierra, ¿verdad? Dios te va a entregar esta tierra. Y Caleb toma esa palabra. Entonces, esta serie trata de que tú y yo tomemos la palabra, tomemos las promesas de parte de Dios. ¿Se acuerdan qué significaba Caleb? Perro, ¿verdad? De la locura canina. Fíjate algo muy interesante de esto. Leímos que hay dos extremos, ¿se acuerdan? El diligente y el negligente. El diligente es el que caza y se come a su presa, ¿verdad? El que caza y toma a su presa. Y luego leímos en la escritura cuando a este de Caleb le dijeron, es que allá, ahorita lo vamos a leer más chido, es que allá está el peligro. Caleb tenía ¿qué? Locura canina. Y Caleb dijo, no me interesa, yo voy a ir a esa tierra y la voy a conquistar. ¿Se acuerdan? Sí. Y fíjate que investigando un poquito sobre esto, ¿verdad? Sobre estos cazadores, porque si hay una presa significa que hay un cazador. Entonces, investigando un poquito sobre estos perros cazadores,
los mejores perros cazadores que existen son los sabuesos, ¿sabes? Y los sabuesos tienen unas características bien interesantes. Entonces, los sabuesos tienen una característica muy interesante. Es que tienen un olfato impresionante, los sabuesos. Tienen un olfato tan increíble que tú le das a ellos un olor y rápido lo pueden ubicar. Es una cosa maravillosa de los sabuesos, ¿verdad? Tengo un video por ahí de unos sabuesos y fíjense cómo los sabuesos tienen una presa, ¿verdad? Y enseguida la ubican y van tras esa presa. Ven a la presa y enseguida, ¿verdad? Entonces fíjate qué interesante. Caleb aquí representa algo. Caleb representa un cazador de promesas. Digo conmigo, cazador de promesas. Cazador de promesas. Pero dilo como que te lo crees, cazador de promesas. Cazador de promesas. Ahora, fíjate qué interesante. La Biblia dice que el diligente, ¿verdad? El diligente, ese es el que caza su presa y se la come, ¿verdad? El negligente no, tiene a su presa y no la asa, dice. Logró su presa y no la asa. ¿Quiénes son esas personas que tienen su presa y no la asa? Pues el negligente, el necio, el diligente lo hace. Y que me encanta lo que dice la Escritura, porque luego nos enseña que este cuate Caleb dice, esto es pan comido. Y así lo dice, léelo en la Reina Valera. Dice, nos los comeremos como ¿qué? Como pan. ¿Es pan comido? Esto es fácil. Es pan comido. Digo conmigo, Caleb era un conquistador. Era un conquistador. Caleb era un cazador de promesas. Era un cazador de promesas. Ahora, nosotros, digo conmigo, yo tengo que ser un cazador de promesas. Tengo que ser Por ejemplo, como el ejemplo de los sabuesos. El sabueso tú le das un olor y enseguida busca a su presa. Dios a ti te va a dar palabra. Digo conmigo, Dios me da palabra. Dios me da palabra. Tú lo que vas a hacer es, a ver, aquí cuál es esto. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y como el sabueso, buscas esa palabra, te aferras a esa palabra, cazas esa palabra y te comes esa palabra. Así me estoy explicando y me estoy entendiendo. ¿Verdad? Entonces Dios por eso nos enseña el ejemplo de Caleb. ¿Qué es Caleb? Perro. ¿Qué es Caleb? Un perro, ¿verdad? Un cazador de promesas. En Proverbios nos habla de eso, ¿verdad? El que es negligente caza y no cocina su presa. Y Caleb es todo lo contrario. Caleb dice, esto es pan comido. Y luego dice la versión de las Américas, ellos serán nuestra presa. Ellos son nuestra presa. Y conmigo, yo soy un cazador. Yo soy un cazador. ¡Qué padre, qué poderoso! Entonces Caleb es un perro cazador, ¿verdad? Tiene esa locura canina. Tú y yo tenemos que tener la locura canina de aferrarnos a las promesas de Dios. Tú y yo tenemos que tener esa locura canina de agarrarnos de la palabra, de olfatear la palabra e ir tras nuestras promesas. ¿Cuántos están acá por ver? Dios mío. El sabueso es un perro maravilloso, ¿ah? Sale hasta en las películas, sale en un montón de lugares. El sabueso tiene muchas características interesantes, ¿verdad? Aparte, algunas de las características que identifican a Caleb y que por eso le pusieron este nombre es la fidelidad, ¿se acuerdan? La lealtad. De que el sabueso, por ejemplo, te acompaña y caza junto contigo, caza junto con su dueño, ahí va el dueño. Hay otro video, ¿verdad? Donde están pero está muy largo como no lo puse, pero están los sabuesos y ahí va el dueño, ¿verdad? Dando las indicaciones. Ahí está con él el dueño, así como Dios está contigo y conmigo. Y así, y empiezas a olfatear otra promesa. Vamos a olfatear juntos. ¿Qué dice la palabra? Que Dios hizo ¿qué? Pobre, para que tú fueras ¿qué? Rico. No lo estás creyendo. Olfatea conmigo. Dios hizo Pobre. para que tú fueras Rico. ¿Qué tienes que ser? Rico. ¿Por qué no tienes dinero en el bolsillo? ¿Sabes por qué? Porque no has tomado las promesas. Tienes que tomar las promesas. Tienes que olfatearlas como Caleb. Caleb estaba loco. Una locura canina. El tipo no se quedaba a razonar. Mira que yo vi una película allá con mi esposa, la de Dory. Después estuvieron buscando Dory, para que no les haga spoiler. Ya tiene años esa película. Y había dos. Estaba Merlín, el pez, y estaba Dory. Y Merlín siempre razonaba todo. Y me gusta una escena donde está el pez, Merlín, están en el instituto, y está Merlín y su hijo en una pecera. Y le dice a su hijo, ¿cómo se llama el hijo? Nemo, pilas. ¿Cómo se llama el hijo de Merlín? Nemo, eso, sabe Biblia. Entonces, estaba Nemo con Merlín y su hijo le dice a Merlín,
papá, ¿qué haría Dori? No, Dori analizaría la situación. No es cierto, papá. ¿Qué haría Dori? No, pues Dori agarraría lo primero que ve y se aventaría. ¿Y qué hizo? O sea, ¿no se acuerdan de esa escena? Vio unos chorritos de agua que estaban así y se lanzó, ¿verdad? Ajá. Entonces había una gran diferencia entre Dori y Merlín. ¿Cuál era? La confianza. Confianza. Dori confiaba. Era una pencita inocente y confiaba y se aventaba y hacía y decía, sí se puede, siempre hay una salida, siempre hay una manera. ¿Me siguen con eso? Siempre hay una solución. Y conmigo, siempre hay una manera. Siempre hay una manera. Siempre hay una solución. Siempre hay una solución. Siempre. Jeremías 29:11. Una promesa. Vamos a olfatear esta promesa juntos. Dice el NBI lo siguiente. Porque yo sé muy bien los planes. Mira, yo voy a leerlo y tú vas a recibir esa promesa. Porque hoy estamos en hombre de palabra. Porque yo tengo planes de bien para ustedes. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Y dice, afirma el Señor. Come on. ¿Cuántos lo creen conmigo? Planes de bienestar y no de calamidad. Yeah. A fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Cuántos lo creen por el rey? Tómalo conmigo. Recibe esta palabra de parte de Dios. Come on. Tengo planes de bien para tu vida, dice Dios. Afirma el Señor. Afirma. O sea, te lo firmo donde tú quieras. Yo te lo prometo. Dios te dice, yo te lo prometo, pues. Dios es mentiroso, por rey. No. Dios es mentiroso. Números capítulo 13, versículo 27 al 33. Es una historia que quiero que la leamos rápido para entender un poquito lo que estamos platicando, por si no la has leído. Y conmigo, huele a victoria. Ese texto que leímos aquí huele a victoria. Tú lo olfateas y vas tras esa promesa. Conquistas esa promesa. Entonces, ¿qué hace el sabueso? Agarras, ¿qué agarra? El olor y busca su presa. Di conmigo, yo voy a buscar Yo voy a buscar mi promesa. Mi promesa. Yo voy a buscar Yo voy a buscar la promesa de Dios. la promesa de Dios. Oye, es que es increíble porque hay perros entrenados, a veces son perros entrenados. Siéntate, párate, ¿no? Pero hay unos pobrecitos perros que están como a veces nosotros, ¿no? Que le dices al perro, ataca y le da un ataque a él, ¿no? Entonces, es increíble cómo Dios nos da este ejemplo a través de un nombre hebreo que significa perro. A Dios siempre le gusta mucho utilizar animales para darnos ejemplos. A Dios siempre en la escritura va a agarrar animales para que tú entiendas algo más profundo. Y en este caso estamos platicando de un perrito, ¿verdad? Entonces está increíble, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, vamos a leer números, ya lo tenemos, hay que lo leer rápidamente. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos, pero el pueblo que allí habita es poderoso. Y conmigo pretextos. Y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan en Negev. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña. Y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo Ese es mi perro, ante Moisés. ¿verdad? ¿Caleb quién era? Ese es el mío, ¿verdad? El perro, dice la Biblia. Adelante. Y dijo: subamos a conquistar esta tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Y conmigo mentalidad. Mentalidad. Mentalidad de reino. Mentalidad de Mentalidad de conquista. Mentalidad de conquista. Adelante. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esta gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Esa. Decían: ¿Qué historia? la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Ahora fíjate, arriba vamos a leerlo. Fíjate qué interesante esto. Este es el informe. Ellos fueron a visitar ese lugar, ¿sí? Hay gente que ha intentado, escucha esto, emprender, les va mal y quieren matarte tus sueños. Hay gente que emprendió, le fue mal y tú le platicas un proyecto y ¿qué te dicen? Ah, eso no funciona, eso no funciona. No, eso no te va a funcionar, eso no pega aquí, no, eso no jala. No, fíjate que voy a buscar un lugar, eso no sirve, ahí pagan poco. No. Y quieren matarte tus sueños. No, fíjate que yo ya estoy yendo a una iglesia, ahí te van a robar tu dinero, esto.
Y pasa como le pasó a Caleb. Caleb tenía una mentalidad. ¿Caleb qué era? Tenía locura canina. Caleb era una persona que conquistaba las promesas de Dios. Amén. Pero ¿qué pasa? Va esa gente a la tierra prometida, a Canaán. Van para allá y ven que había unos gigantes diciendo, hombre, yo aquí no la voy a hacer, no vamos a poder. Regresan. Y fíjate la mentalidad que tenían. Digo, mentalidad de langosta. Mentalidad de langosta. Tienen una mentalidad de langosta porque hasta dicen, y al lado de ellos éramos como langostas. Cuando tú te comparas con alguien que tiene más dinero que tú, cuando tú te empiezas a comparar con alguien que ya logró algo, es que él tiene carro, yo no tengo carro, y es que él tiene dinero y yo no tengo dinero, y es que ella se ve más bonita que yo, y es que mira el cuerpo de esta chica, y es que mira los bíceps de ese tipo. No, hombre, yo soy un pedazo de una langosta al lado de ese hombre. A mí que me va a hacer caso una chica, a mí que me va a hacer caso esto, a mí que me van a contratar si mira, llevó un blanco con azules ahí, yo estoy todo morenito. ¿Qué me van a hacer caso a mí? Y conmigo mentalidad. Mentalidad. Caleb pudo haber dicho, no, hombre, pues yo tampoco me meto ahí. Pero Caleb tomó una promesa. Y acuérdate de algo, Caleb no era tonto. Caleb tomó la promesa cuando se la dio Dios. Amén. ¿De acuerdo? Amén. Josué le da la promesa a Caleb y Caleb dice, ya Dios dijo. Y conmigo ya Dios dijo. Ya Dios dijo. Y cuando ya Dios dice algo, Claro. no hay gigante, no hay empleo, no hay Amén. nada que tú no puedas conseguir, Amén. no hay nada que tú no puedas hacer, no hay nada que tú no puedas lograr, no hay nada que sea imposible para Dios. Nada. Todo lo puede conquistar. Y esa era la mentalidad que tenía Caleb. Amén. Tenemos que ser como Caleb. Tenemos que ser como Caleb. Fíjate lo que dice Números 14, del 1 al 10. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar en sus murmuraciones contra Hasta Moisés y ahí, Aarón. ahí. Pobrecito, yo digo, ay, pobrecito. Pobrecito. Vamos, ¿verdad conmigo? Ay, pobrecito. Ay, pobrecito. Así estamos nosotros a veces. Ay, Dios mío. Oye, ¿y tú crees que tu pastor se salva? No, también estaba así. Todos hemos estado así. ¿Estamos de acuerdo? Todos hemos estado de quejosos, quejándonos. Ay, es que no puedo lograr esto. Es que mi gente me hizo esto. Y es que me pasó esto. Y me pongo a quejarme, y me pongo a llorar. Y empiezo a jalar energía negativa. Y luego no quiero saber nada. Y mejor me encierro en mi cuarto. ¿Cuántos son como yo que cuando se sienten mal no quieren saber nada? ¿Verdad? Y nos encerramos y no me hables y no esto y no lo otro. Di conmigo mentalidad. Mentalidad. De cangrejo. De cangrejo. Mentalidad de langosta, de cangrejo. ¿Verdad? Di conmigo, voy a renovar mi mente. Voy a renovar mi mente. A una mentalidad de conquista. Ahora la mentalidad de conquista. Mira lo que dice el 14. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Fíjate Más eso. nos valdría morir en esta A nación". la mecha. Dios mío. ¿Cuánto? Mejor me muero. Muchas veces me digo, ya para qué vivo, ya. No tiene sentido la vida. Mejor me muero. Esa gente ya mejor me hubiera muerto en Egipto. Mira, piensa en esto por un momento. ¿Cómo crees que se sintió Dios? Los libertó de Egipto, les abrió el mar rojo, les dio maná del cielo, les bendijo, les ayudó. Y la gente dice que si quiere morir, no puede ser. Digo, conmigo, no puede ser. No puede Puede ser. ser. Escucha, Dios te da techo, Dios te da vida, Dios te da la oportunidad de estar sentado acá. Hay gente que no puede escuchar la palabra de Dios en muchos países del Medio Oriente. Dios te dio una ropa, porque yo no te voy desnudo aquí, ¿verdad? Dios te dio unos zapatos, Dios te dio y tú y yo a veces no queremos morir. Hazme Benito, por favor. Digo conmigo, a veces somos malagradecidos. Somos malagradecidos. Y a veces somos personas malagradecidas que no le damos gracias al Señor. Y fíjate lo que dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, los hijos de Israel, le dijo, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para que la espada y nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto?
Mentalidad de retraso, digo conmigo. Involución. Involución. Volvieron a ver atrás. ¿Qué es eso? ¿Para qué me convertí? Estaba mejor echándome mis chelas, ¿sabes? Estaba mejor antes echándome mis chelas. ¿Para qué me convertí? Más complicado, más responsabilidad. ¿Para qué me convertí? Quiero regresar a Egipto. Quiero volver al mundo. ¿Me sigues con eso? Quiero regresar. Malagradecidos somos a veces. Quiero regresar. Y dice, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación. Luego fíjate, nos vamos a saltar acá, baja. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Di conmigo, empezó la palabra de Dios. Y dice la Escritura, por tanto no sean rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan comido, ¿ah? Como amparo se apartó Jehová de ellos y con otro está Jehová, no los temáis. Y fíjate qué feo, qué triste. La multitud habló de apedrearnos. Después de la palabra de Dios, y a veces así estamos nosotros, después de que Dios dio una palabra, la multitud malagradecida, malvada, y luego decimos que por qué Dios hace lo que hace. Malvada, habló de apedrearlos. Triste, ¿verdad? Así como va a haber gente que va a querer acabar contigo. Cuando un hijo de Dios se levanta con algo diferente a lo que el mundo establece, el mundo va a querer acabar contigo. No va a ser fácil, no va a ser sencillo. Jesús nos prometió que no íbamos a tener problemas. En el mundo tendrás aflicción. ¿Qué mundo? Temas. Donde estamos. Pero no temas, yo he vencido el mundo, sí. Pero va a haber aflicciones. Es más, en la parábola de la tormenta, y el que funda, ahí te va un código rápido. Una está sobre la arena y otra está sobre la roca. Pero las dos reciben tormenta. O sea, no dice que si tu casa va a estar sobre la roca, no va a llegar la tormenta. Va a llegar la tormenta. La diferencia va a ser que no te vas a caer. Si tu casa está sobre la arena, te vas a caer. Pero los dos reciben tormenta. Come on. Los dos reciben tormenta. ¿Y qué pasa? Que va a haber tormentas en tu vida. Va a haber situaciones difíciles en tu vida. Decía un pastor amigo, si en una iglesia te dicen que no vas a tener problemas, huye de esa iglesia. ¿Verdad? Porque es mentira. Vas a tener problemas, vas a tener tormentas. Pero di conmigo, yo soy como Caleb. Yo soy como Yo Caleb. tengo locura canina. Yo tengo locura canina. ¿Verdad? Yo tengo locura canina. Me aferro a eso. Fíjate que hay un juego que se llama Monster Hunter, donde me ponen a mí a cazar. Yo soy un cazador y me pongo a cazar monstruos, ¿verdad? Y los monstruos son terribles porque se escabullen y te desesperan. Pero si tienes que esforzarte tanto para poder cazarlo y poder ganar el juego, ¿me sigues con eso? Así es nuestra vida. Y conmigo, voy a cazar. Soy un cazador de promesas. Soy un cazador de promesas más fuerte. Soy un cazador de promesas. Quiero dar un aplauso a Jesús, por favor, vamos. Buenísimo. Hay un video que está feo, pero que enseña algo interesante. Y es un perro que lo grabaron. Y este perrito agarra a su presa, era un ser humano, por cierto, lo mordió, y aparece otra persona y lo empieza a golpear. Pero el perro no soltaba a su presa. Y lo golpeaba, ¡pam! Y lo golpeaba, y el perro nada más hacía, y lo golpeaba, y no soltaba a su presa. Así era Caleb. A Caleb lo golpearon. No lo atacaron, lo querían apedrear, lo golpeaban. Pero Caleb aguantaba, así como tú vas a aguantar cuando te golpeen. Lo golpeaba y Caleb aguantaba y decía, ninguna plaga tocará mi morada. ¿Se puede hablar o no con los dientes? Ay, Sí, claro. Ninguna plaga tocará mi morada. Y otro guamazo, tómala. Y tú me lo puedes crecer que me fortalece. Y otro guamazo. Y voy a renovar mi mente para volver a voluntad de Dios para la perfecta. Pero estaba soportando, resistiendo. ¿Decías con eso?
Estaba soportando. Estaba resistiendo. Y conmigo la presa son nuestras bendiciones. Las presas son las promesas que Dios me ha dado. Porque Dios es un hombre de palabra. Dale un aplauso a Jesús. Vamos a ver. Sabiendo esto, vas a entender mejor a Jacob. ¿Verdad? ¿Cuándo está la historia de Jacob? Si tú te la sabes ahorita la vas a aprender rapidísimo. Génesis capítulo 32, versículo 22 al 30. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas y a sus 2 esclavas y a sus hijos y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posiciones, quedándose solo. Digo conmigo, quedándose solo. Quedándose solo. Aquí pasa algo bien interesante, la intimidad, ¿verdad? Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaba. Entonces el hombre le dijo: suéltame que ya está por amanecer, ya es tarde, tengo que ir, suéltame. No te soltaré hasta que me bendigas. Fíjate que esa locura canina. No te voy a soltar. Y ya lo habían dislocado ya. No te voy a soltar hasta que me bendigas. Y respondió Jacob: ¿cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Vamos. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas? Le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo? Le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Buenísimo. Dáselo a Jesús, vamos, dáselo a Jesús. Israel significa lucha con Dios. Come on. Peniel significa el rostro de Dios. Fíjate que hay un código. El hombre con el que luchó Jacob se llamaba Jaboc. Y Jaboc significa luchador. En hebreo es Jaboc. Y ahí te va. Luchar es Yabeik. Y Yabeik proviene de la raíz Abak. Esa palabra Abak solamente está acá. ¿Te acuerdas? Importante eso, importante. Y la palabra Abak significa polvo. Significa lo siguiente: el polvo que se levanta mientras lucha. Y ahí te va el sentido espiritual. El hombre que lucha para dejar de ser simplemente polvo. Wow. O el hombre que lucha para levantarse del polvo. ¡Vamos! Esta lucha incitó al patriarca Jacob, porque Jacob era un patriarca de la fe, a levantarse en su evolución espiritual. El hombre que se levanta del polvo. Buenísimo. Come on, por Grace. El hombre que se levanta de las cenizas. Fíjate, hay un video que tengo acá, que te lo quiero poner. No voy a salir de ti, quiero tu bendición, no te voy a soltar. Y aunque toques el enjambre de mi muslo, nada va a impedir la unción de Dios sobre mí. Moleste al ángel. No te vas, pero es que ya se me hace tarde. No me importa que es tarde, no me importa cuánto dure el servicio, no me importa lo que tenga que hacer entre semanas, no me importa, no me voy hasta que no me bendiga. Así digo yo, no me voy, no hasta que no me bendiga, Señor. Tomo mi promesa, come on. Es como cuando, ¿cuántos han tratado de agarrar una gallina? Yo sí. O un conejo. Un conejo más difícil. Una vez me acuerdo que fui a predicar a un lado y me iban a ofrendar una gallinita. No, para comérmela. Yo coleccionaba animales exóticos y una gallina especial, mano, bien rara. Y me dice una doctora, si lo quieres, lo agarras, porque está difícil. Y dije, no, pues, yo la agarro. Estuve como media hora, ¿verdad?
se fue al patio del vecino, me metí al patio del vecino. Tú sabes que eso me gusta, yo colecciono esos animalitos. Y se fue al otro lado y yo me metí, me ensucié. Pero hice de todo para agarrar la gallinita, ¿verdad? Y ahí la tenía para mi colección. Ahora, en otro sentido, hay gente que caza los conejos, ¿verdad? O hay gente que mata las gallinitas para comérselas, ¿verdad? Y ya tu abuelita, tu mami, compra una gallinita, ¿verdad? Y le empieza a asar, y le empieza a cocinar, y así rico, un guiso que te guste, un guiso que te guste. El mole, ¿verdad? Y ya te la da cocinada, ¿verdad? Ya te la da así preparada. Wow, rico, ¿verdad? Y el diligente, ¿verdad? Si el negligente no asa su presa, el diligente sí, porque se la come. Imagínate no comerte eso que preparó tu mamá para ti. Te preparó una gallinita del mole, o como te guste, un pollo Kentucky si te gusta, y te preparan, ¿verdad?, tu pollito, y que no te lo comas. ¿Qué onda? Dios ya te dio las promesas, y yo te las cocino cada domingo, y te las entrego. ¿Te las vas a comer o las vas a dejar ahí? ¿Cómo? ¿Me siguen con eso? Porque las promesas ya están en la palabra. Ya depende de ti si te las comes, si las tomas y las haces parte tuya. Y dice, eso que dice ahí, tienes que empezar a creerle más a la palabra. Ya. Qué rumbo. Tienes que empezar a creer más en lo que dice este maravilloso, poderoso y extraordinario libro, en lo que dice el mundo. Di conmigo, no me vaya a pasar, No me voy a pasar. como a Faraón. Como Faraón. Jeremías 46, 17 rápidamente. Allí gritaron, Faraón, rey de Egipto, es destruido. Dejó pasar el tiempo señalado. Mira lo que dice la Biblia de las Américas. Allí gritaron, Faraón, rey de Egipto, es solo un gran ruido. Ha dejado pasar el tiempo señalado. Rey de Egipto, es solo un gran ruido. He dejado pasar el tiempo señalado. ¿Sabes qué pasó acá? Moisés le llevaba la palabra a Faraón. Moisés llegaba con Faraón y le decía, él creció con Faraón. ¿Crees que Moisés no quería a Faraón? Crecieron juntos. Tú que conoces a alguien que lo que has estado en la infancia, ¿no quieres a esa persona? ¿No quieres que, yo te pregunto, ¿no quieres que tus amigos conozcan a Cristo? ¿No quieres que tus amigos tengan lo mismo que tú tienes? Ya. Claro. ¿Y qué hacemos cuando queremos una persona? Le invitamos a la iglesia, le invitamos a Forrel y le decimos, oye, mira, Dios tiene algo para ti. Moisés iba con Faraón y le decía, porfa, Faraón, libera al pueblo de Dios. Mira, va a venir el Dios de verdad y te va a traer plagas. Y por favor, no hacía caso. Otra vez iba, por favor, Faraón, mira, de verdad, libera el pueblo, va a haber otra plaga, haz caso. Y se endurecía su corazón. Y otra vez no, por favor, iba Moisés, Faraón, te lo pido, por favor, en buena onda, Faraón, ya libera el pueblo de Dios. Y seguía, no hacía caso. ¿Qué pasó? Moisés le llevaba la palabra, las promesas cocinadas, y Faraón no las valoraba. ¿Y qué pasó con eso? Que dejó pasar el tiempo y fue demasiado tarde. Entonces, que esto sea para que reflexionemos. Y esto va para todos, no nada más para ustedes. Esto va empezando por mí, como pastor de esta casa. Porque yo como pastor tengo errores también. Y esto va empezando por mí, que soy cabeza. De que si no nos aplicamos con Dios y no creemos en sus promesas, se nos va a pasar el tiempo. Y va a ser demasiado tarde. Va a ser demasiado tarde para arrepentirnos. Puedes hacer dos cosas. O le crees a tus circunstancias, o le crees a la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué hace el que tiene locura canina? ¿Qué hace? A ver, ¿qué harías con esto? Me aferro. Aferras, Muerdo, La promesa de lo Dios. suelto. agarras, tomas esa palabra. Y es mía esa palabra. Caleb, digo que yo soy como Caleb. Yo soy como Caleb. Y vamos a cerrar con esta promesa que te voy a leer rápidamente. Isaías 40:31 dice, yo quiero que tú tomes esta promesa para cerrar, porque estamos en nombre de palabra, en la serie de palabra. En resumen,
tenemos locura canina para ir como Caleb. Tengo una mente de conquistador. Digo conmigo, tengo una mente de reino, de conquista, de prosperidad. Yo voy a ser bendecido. Pero primero voy a poner en orden mi vida. Voy a poner en orden mi vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice, ponte en orden conmigo. Porque decimos, Señor, yo quiero tus bendiciones. Y el cielo dice, sí, pero no ponte en orden. ¿Qué trae en orden? Bendición. Yeah. Y cuando tú estás así, mira lo que va a pasar. Toma conmigo esta palabra y vamos a cerrar. Pero a los que esperan, ¿qué dice? A ver, pero a los que esperan, dice, a los que somos impacientes y nos desesperamos y nos vamos con el brujo que nos lea las cartas, el futuro. No, a los que esperan en quién. Jehová. No en tus circunstancias, no en tu jefe. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Te sientes cansado? Pero en Jehová, ¿te sientes cansado? Agárrate de su palabra, agárrate de su promesa, agárrate de la Biblia. Estoy cansado, me voy con Jehová. Me voy a servir a Dios, me voy a servir al Rey, voy a servirle. Dice el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. ¿Cuántos pueden creer en eso? Yo no sé cómo van a creer en eso. Caminarán y no se fatigarán. Dáselo al Señor. Fuerte, vamos, fuerte. Y conmigo, yo tengo nuevas fuerzas, como las águilas. Voy a correr y no me voy a cansar. No me voy a fatigar. Porque mi confianza está en el Eterno. Amén. Darlo fuera. Hermanos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque el Señor está por Rey. Digo conmigo, hombre de palabra. De palabra. Yeah, amén.